tema de doctrina. Creo que es importante que en la iglesia nos edifiquemos con la doctrina que registra las escrituras. ¿Cuántos lo creen? Porque ella es la que nos permite crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice la Biblia que la iglesia primitiva permanecían en el compartimiento del pan, en la oración y en la doctrina de los apóstoles. Amén. Y esa es la doctrina que permitió que la iglesia durante siglos, en medio de sus diferentes tribulaciones, de sus diferentes persecuciones, pudo mantenerse en pie hasta nuestros días. Amén. Por eso es que la Biblia permanece para siempre, porque está llena de principios de Dios para la vida del creyente. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 49. Si podemos estar en pie, por favor, para poder así tener la reverencia debida a la palabra de Dios. Lucas es el tercer evangelio del Nuevo Testamento. Capítulo 24, versículo 49. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El tema de esta mañana: recibiréis poder de lo alto. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a poner este servicio, este mensaje en las manos del Señor. Padre, gracias. Espíritu de Dios, revélanos a Cristo, revélanos tu palabra. Permita que podamos salir en esta mañana edificados, llenos de tu presencia. Te invitamos a que tú seas el Señor y Rey, y que tengas el control de cada palabra en esta mañana. Dios, que el que no te conozca tenga un encuentro personal contigo en esta mañana. El que necesite renovar su vida, que en esta mañana la palabra que tú vas a decir sea propicia para él. Y el que quiera tener una experiencia viva, personal, Dios, contigo, que en esta mañana que la palabra que podamos disertar pueda ser necesaria para él también. En el nombre de Jesús, instalamos tu reino en esta mañana, Dios. Y decimos que hoy hay sanidad, hoy hay liberación, hoy hay bendiciones tuyas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. La palabra de Dios establece algunos principios para ser investido de poder de lo alto. Este poder no se adquiere a través de la experiencia o a través de los hombres que por su liderazgo o por su constancia o por su dedicación a hacer alguna tarea lo logran en la vida.
tampoco se adquiere por tener años en el ministerio, ni tampoco por las tradiciones religiosas impuestas por los hombres. Este poder y esta investidura se adquiere cuando descubrimos que Dios es un Dios de principio. Dios no es un Dios de emociones. Dios es un Dios de principio. Y los principios de Dios se cumplen en las vidas que tienen pasión por Dios. Amén. Una vida apasionada, una vida rendida, una vida entregada a Jesús. En esa vida entregada, rendida al Señor, Dios revela sus principios. La Biblia dice: a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando tú y yo nos rendimos al Señor, cuando tú y yo venimos postrados a los pies del Señor, rendido a Él, Dios abre la ventana de los cielos y nos da a conocer su grandeza. Amén. El salmista David decía: mi alma tiene sed de Dios. ¿Te puedes imaginar en qué, cómo se sentiría el salmista cuando él expresó de lo más profundo de su corazón que tenía sed? Él pudo a lo mejor tomarse 1 litro de agua, pero no le iba a calmar la sed que tenía. A lo mejor se iba a tomar algo que le pudiera tranquilizar su sed, pero no le quitaba la sed que tenía de Dios. Porque la sed de Dios solamente puede alcanzarse cuando uno se rinde a los pies del Señor. A su nombre, gloria. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es el único lugar donde tú puedes y yo puedo calmar la sed del Señor. Por eso que les invito que en esta mañana tengamos sed de Dios. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Para poder calmarla con estos principios que vamos a disertar en esta mañana. Hay una historia de una iglesia hace muchos años en Indonesia, una iglesia presbiteriana. Esta iglesia presbiteriana era una iglesia muy ordenada en los cultos. Era una iglesia que la componían aproximadamente algunas 200 personas de creyentes. Un pastor con una liturgia muy bien trazada dentro del culto. Tenía todo en orden para poder ser dirigido en el culto. La oración que iba a hacer fulana, la petición que iba a hacer la otra hermana. Era algo bien metódico dentro del culto. Pero un día, esas 200 personas de la iglesia presbiteriana se dedicaron a buscar la presencia del Señor. Una iglesia que lo dirigía era la tradición del culto. Hasta que empezaron a buscar la presencia del Señor. Y cuenta la historia de esta iglesia, que a través de la oración apasionada por buscar el rostro de Dios, comenzaron a sentir algo diferente. Una noche, cuenta la historia, que empezó a entrar por la puerta del templo un viento recio. Un viento que todos poco a poco empezaron a escuchar. Y hubieron 2 hermanos, uno que cuenta la historia de esta iglesia, le dice: mi hermana, ¿tú estás escuchando lo que yo estoy escuchando? Y ella con temor
no quería hablar. Le dijo, yo estoy escuchando un viento que está entrando en la iglesia. Y él decía, yo también estoy escuchando este viento. Y de pronto una hermana empezó a levantarse en el culto y empezó a batir las manos. Y él dijo, esa hermana no puede hacer eso en el culto, porque este es un culto que no se puede hacer esto. Esto es un culto que está muy ordenado. Y Dios le ministró y le dijo, mi palabra dice, pueblos todos, batí las manos. Y él empezó a callarse. Y la hermana empezó a batir las manos. Y de pronto escuchó a alguien que decía, aleluya, aleluya. Y decía, el hombre decía, no puede hacer esto esa señora, no se permite gritar en el templo. Y de pronto Dios le decía al hermano, mi palabra dice, alza tu voz como de trompeta. Y empezó todo el mundo a hacer conforme a lo que el Espíritu le decía que sí quisiese. Uno levantaba las manos, otros se ponían a alabar a Dios en voz alta. Hasta que del lado fuera del templo, desde muy lejos del lugar del templo, notaron que la iglesia, que en el espacio donde estaba la iglesia, se había prendido en llama. Y empezaron a tocar las campanas de los bomberos. En ese entonces no existía el camión de los bomberos, sino que se pasaban las voces de casa en casa para que pudiera venir la gente con su balde de agua a apagar el fuego que se había prendido en ese lugar. Cuando empezaron cada quien a llegar con su balde al lugar, notaron que afuera estaba prendido en fuego, pero cuando miraban para adentro no había fuego, estaban prendidos por dentro en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y empezaron a entrar, eran como 1000 personas, cuenta la historia, y todos los que entraron a ese lugar se entregaron al Señor y también recibieron el viento recio que había entrado por la puerta. En esta mañana, Dios va a producir en tu vida un viento recio que tú no vas a ser el mismo en esta mañana. Aleluya, tú no vas a ser el mismo, porque se va a cumplir en ti esta palabra que dijo el apóstol Pedro cuando se levantó en la experiencia que tuvieron en Pentecostés. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días derramaré, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos llenos del poder de lo alto. Que nuestra vida cristiana no sea una vida ordinaria, una vida común, sino que sea una vida extraordinaria en Dios. Que sea una vida poderosa en Dios. Que sea una vida llena del poder de lo alto. ¿Cuáles son estos principios que la Biblia enseña? Número 1, para poder optar, para poder accesar a ese poder que viene de lo alto. Número 1, todos debemos de haber nacido de nuevo. Lo que llama la Biblia la nueva creación. La nueva creación. Esta palabra en el griego significa haber sido regenerado, haber sido transformado, haber sido cambiado. En otras palabras, es un proceso que el Espíritu Santo hace en el hombre cuando se convierte al Señor. Es un cambio.
Y es lo que llama la Biblia en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Esa palabra sopló es la misma palabra que se usa en el hebreo. En Génesis capítulo 1, capítulo 2, cuando dice la Biblia que Dios formó al hombre con barro, y tomó barro en su mano y formó al hombre, y sopló. ¿Cómo hizo Dios? Sopló aliento de vida. ¿Qué recibió el hombre allí? Recibió la vida de Dios. El aliento. En la antigua versión dice el aliento. Recibió aliento de vida. El hombre, aquí los discípulos, cuando ya el Señor se iba, el Señor le dijo: ustedes tienen que recibir la calidad de vida que Dios tiene. Y sopló y recibieron el Espíritu Santo. Cuando el hombre recibe el Espíritu Santo, entonces es regenerado, es transformado y es cambiado. Por eso es que la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira. Entonces, debemos de haber nacido de nuevo para optar a recibir el poder de lo alto. Amén. Tenemos que ser cambiados, transformado. La palabra transformado es cambio de estado totalmente. O sea, la palabra metamorfosis, el proceso por la cual pasa el gusano, que era gusano, y en esa metamorfosis de pronto sale ¿qué? Una mariposa libre para volar por donde quiere. El Señor se le acercó un hombre de noche llamado Nicodemo, principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Y una de las bendiciones que Dios tiene en el reino de Dios es revestiste de poder de lo alto. Por eso es que tú y yo somos personas distintas. Aunque andemos, trabajemos, estudiemos, vivamos en este mundo, somos personas distintas. ¿Por qué? Porque pertenecemos al reino de Dios. Amén. El Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, él le contestó con algo natural. ¿Puedo yo acaso, así viejo, volver otra vez a nacer como nací?
Respondiendo Jesús, verso 5. De cierto te digo, que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso que es necesario nacer de nuevo para poder uno tener acceso a las bendiciones de Dios. Amén. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es lo que puede detener que la unción de Dios baje a nuestra vida? Que practiquemos el pecado. Que vivamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Amén. Porque la simiente de Dios, todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que nace de nuevo, nace de Dios. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, que es santa, Dios la ha puesto en él. Y por eso es que usted y yo podemos entrar libremente a la presencia de Dios, porque Dios nos ha dado de su naturaleza para que nosotros podamos estar en su presencia. Y tenemos oportunidad, tenemos la herramienta, tenemos la solución que Dios nos ha dado en nuestras manos, que es: si alguno hemos cometido falla, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es que tú y yo no podemos estar fuera, tenemos que estar dentro. ¡Aleluya! Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Número 2, haber sido sellado. Fíjate, tú ves esta copa que está aquí. Esta copa está limpia, ¿verdad que sí? Tiene un poquitico de polvo, déjame limpiarla. Está limpiecita. Así está tu vida y mi vida limpiecita. Amén. Cuando venimos al Señor, nos limpia, estamos desnudos. Es como el niño recién nacido. El niño recién nacido nace desnudito, ¿verdad? Sin ropita, ¿verdad que sí? Y la mamá sabe que es su hijo o su hija, y su papá también sabe que es su hijo o su hija. Usted está así, nació de nuevo, hijo de Dios. Amén. Y Dios viene, entonces le da la aprobación, le da el sello. ¿Eh? Le da el sello que le dice que usted es hijo legítimo de Dios, propiedad de Dios. El sello, el que es sellado con el Espíritu Santo, que significa que eres propiedad de alguien, que tú le perteneces a alguien, porque te selló, también implica autoridad. O sea que el que te selló, te adoptó como hijo. Y como hijo, puedes gozar de las libertades que tienen los hijos.
y te da autoridad. Ahora, como propiedad o auténtico hijo de Dios, ¿qué dice la Biblia? Cuando hablamos de propiedad, hablamos de que que Él es tu dueño, Él es tu Señor. Cuando tú recibes al Señor, le dices, Señor, tú eres mi Salvador y mi Señor. A veces no entendemos y por eso es que no le servimos a Dios. Cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Pero cuando tú le dices al Señor que quiere que tú sea tu Señor, entonces tú te conviertes para Él en un siervo. Cuando te conviertes en un siervo, estás rendido solamente a Él. ¿Qué dice la Biblia? Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres propiedad de Dios. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y ese libro, cuando el Cordero lo abra, allí vas a estar tú. Y voy a estar yo. Para escuchar nuestro nombre. Y decirle, Señor, aquí estamos. Y Él te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en los muchos te pondré. Hijo de Dios, antes no éramos hijos, éramos bastardos. Pero una vez que tú y yo venimos al Señor, lo aceptamos como nuestro Salvador, Dios nos perdona, nos sella para que nada ni nadie nos pueda tocar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que tú eres un ser intocable. Nada te puede hacer daño. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará, porque Jehová es tu luz y tu salvación. Jehová es la fortaleza de tu vida. Tú no debes tener temor de nada ni de nadie. Bendito sea su nombre para siempre. Porque tú eres hijo de Dios. Cuando el hijo pródigo vino y se fue de la cobertura de su papá y se fue al mundo, por eso es que la identidad de hijo no se pierde, porque el hijo nomás que nace una sola vez. ¿Verdad que los hijos nomás que nacen una sola vez? No pueden nacer 2 veces, ¿verdad que sí? Y los hijos pueden descarriarse. Hay hijos que están descarriados, ¿verdad que sí? Por eso es que uno ve tantas cosas en el mundo, porque hay hijos descarriados, pero siguen siendo hijos. Cuando el hijo pródigo se fue para el mundo a sus placeres, allá se acordó que tenía un padre. Y cuando él recapacitó, recapacitó en su actuación, en sus errores, equivocaciones, y pensó y lo dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y lo hizo, y cuando iba de regreso a que su papá, el que estaba ahí a la puerta, dijo, este es mi hijo, que había muerto y ha resucitado. Se había perdido y ha sido hallado, porque la identidad de hijo no se pierde. Uno es hijo una sola vez. Por eso es que Dios quiere que tú y yo disfrutemos a lo máximo nuestra herencia como hijo de Dios. Él quiere que tú y yo estemos cerca de nuestro Padre, que vivamos a plenitud lo que Él nos ha dado en nuestras manos para que la podamos disfrutar. Por eso es que Dios quiere romper en nuestra mente una mente religiosa que nos haga hacer cosas que no estén de acuerdo a los principios de Dios. Él te ha hecho hijo de Dios.
Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Se lo había prometido el Señor. Sabemos esa palabra en Juan, que le había prometido que el Consolador vendría a ellos, otro Consolador vendría a ellos, que era necesario que Jesús se fuera, y él rogaría al Padre para que le enviara otro Consolador. Eso fue una promesa que el Señor le dijo a sus discípulos que el Padre le iba a cumplir a ellos. Y allí el Señor está recordando esa promesa. El apóstol Pablo está haciendo énfasis en esa promesa. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Dios te conoce, amado. Dios te conoce, tu nombre, dónde vives, qué haces. ¿Por qué? Porque tú eres de Él, porque estás sellado con el Espíritu Santo. Amén. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Como hijo, también nos da autoridad. ¿Cuál es la autoridad que Dios te da como hijo? Que sea portavoz del reino de Dios. Esta autoridad es para anunciar el evangelio del reino de Dios. Lucas capítulo 10, verso 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces fíjate, te hace hijo auténtico, pero también te da autoridad para que tú puedas llevar la identidad del Padre. Amén. Así que tú tienes identidad del Padre. ¿Cuánto lo creen? Número 3. ¿Eres hijo? Fíjate. ¿Estás limpio? Y Dios te selló. Número 3. Dios te da arras. Un poquitico más. Dios te da arras. ¿Qué son las arras en la vida del creyente? El sello es la propiedad de Dios en tu vida. ¿Qué son las arras? Esta palabra viene del griego, que significa prenda. Diga conmigo, prenda. O sea, vestir, adornar, equipar. O sea, Dios le ha dado un adelanto al creyente para que viva en victoria. Una de las cosas que Dios nos quiere ver en la vida del creyente es que siempre el creyente tenga una vida de victoria. El apóstol Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién? Y da una serie de acontecimientos. ¿Quién te podrá separar? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Persecución? ¿Muerte? ¿A vida? Nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te podrá separar, porque Dios te ha dado prendas para que tú vivas en victoria. Prendas para que tú te puedas ver distinto, diferente. Por eso que el que está en Cristo es más que vencedor. El que está en Cristo todo lo puede. Aleluya. El que está en Cristo, ninguna palabra que salga en contra de nosotros prosperará.
El que está en Cristo, están las bendiciones de Dios disponibles para él. El que está en Cristo está libre de toda maldición. Porque son prendas que Dios te ha dado para que tú y yo podamos vivir conforme al modelo de Dios. Te da vestidura. ¿Qué dice la Biblia? Fíjate. Este es el principio de la prenda. 1 Corintios 15, 53, 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Efesios 6:11 dice, vestido de toda la armadura de Dios. Y fíjate que no dice te vestirán. Tenés que vestirte. Digo conmigo, yo tengo que vestirme. Cuando Dios te da las arras, está considerando que ya tú tienes una estatura más idónea para comenzar a actuar como un hombre y una mujer de fe. Los niños no saben qué hacer. Hay que llevarlo para que pueda aprender. Como hijo de Dios, Dios te da su presencia, te da el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te defiende. Pero cuando ya empiezas a crecer, Dios te da herramientas para que tú en tu madurez comiences a caminar seguro por la fe en los caminos del Señor. Amén. Comiences a andar. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea, de la única forma que tú y yo estemos firmes ante los ataques del enemigo es estar vestido de Dios. No, aquí yo tengo en mi casa un arma que me pueda defender. Cuando tú y yo usamos armas humanas para defendernos, nos va a dar como resultado derrotas. Pero cuando tú y yo usamos las armas de Dios, que es la oración, el ayuno, la vigilia, la palabra, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, cuando tú y yo empezamos a usar esas herramientas, son herramientas de fe que actúan en el mundo espiritual, pero tú obtienes victorias en el mundo natural. No puedes usar herramientas naturales en una guerra espiritual porque no te van a funcionar. Tienes que vestirte de Dios, de la armadura de Dios. Y Pablo está haciendo aquí, está tomando el ejemplo de un soldado romano, que un soldado romano tenía que ir a la guerra. Cuando alguien se viste de armadura es porque va para la guerra, no es porque se va a poder ver televisión, ni porque se va a dormir. Nadie se acuesta con una armadura porque le va a molestar mucho. ¿Verdad que sí? ¿O no? Se pone la armadura porque van para la guerra. Tú y yo mantenemos una guerra diaria en el mundo. La primera guerra es nuestra mente. Amén. Y nuestra mente nos hace hacer cosas que no queremos hacer. Esa es la primera guerra. Por eso que tienes que ponerte el yelmo de la salvación. Aleluya. Tienes que guardar tu corazón porque de él mana la vida. Tienes que ponerte la coraza de justicia. Amén. Tienes que ponerte los pantalones, el cinturón, porque si no se te cae el pantalón. El cinto de la verdad. Eso significa que tiene que estar bien ajustado en la fe para poder contrarrestar toda acechanza del enemigo. Y habiendo acabado todo,
estar firme. Amén. Otra arra que te da Dios, aparte de su armadura, es el fruto del Espíritu. El creyente tiene que mostrar el fruto del Espíritu como vestidura de Dios. El creyente, para poder accesar a recibir poder de Dios, tiene que vivir en el fruto del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y todos conocemos los ingredientes del fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque pertenece a la esfera del Espíritu Santo de Dios. Y a esa esfera Dios te quiere llevar. A ese nivel Dios te quiere llevar. Dios te quiere pasar de lo natural a lo sobrenatural, de lo normal, de lo tradicional, de lo ordinario a lo extraordinario. Dios te quiere llevar a ese nivel. Amén. Y número 4. Otro principio que la Biblia enseña para recibir poder de lo alto es ser bautizado con el Espíritu Santo. Esta palabra bautizo o bautismo, el bautismo se da en 3 aspectos. El primer bautismo que registra la Biblia cuando uno viene al Señor es el bautismo en el cuerpo de Cristo. El bautismo en el cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo aceptamos al Señor y le pedimos perdón a Dios, y lo hicimos de corazón, y la sangre de Jesucristo nos limpió y nos sigue limpiando de todo pecado, se activó en nosotros una palabra que significa soteria, que es la palabra salvación. Esa palabra salvación tiene 5 ingredientes elementales, que son remisión, que es de redimir, redención, justificación, porque ya Dios te ve justo como su hijo. Santificación, porque tienes la naturaleza de Dios, eres regenerado, cambiado, transformado. Número 5, eres libre de la enfermedad, de la opresión. Y número 5, Dios te va a dar en abundancia. 5 elementos que tiene esa palabra soteria, que es salvación. Pues esa palabra, cuando se ha aplicado a tu vida, que Dios la aplica a tu vida y tu vida es llevada por el proceso de la transformación, entonces viene y Dios te inserta en el bautismo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo universal, que es la que Dios viene a buscar para llevarse para el cielo. Ahí no entran, no que son pentecostales, que son bautistas, no, ahí entran todos los redimidos por la sangre del Cordero. Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Número 2. La otra palabra bautismo que encierra la Biblia es bautizarse en agua. En agua. Que es el bautismo que usan las iglesias locales para hacerte miembro de la iglesia local. Si el Señor viniera en el momento que tú te entregues hoy y viene esta noche, tú te vas para el cielo, así no te has bautizado en agua. Pero si tardara 10 años, 20 años, 100 años y tú estás aquí sin bautizarte, ten cuidado. Ten cuidado, porque entonces estás en desobediencia. Fíjense cómo cambia ¿verdad? Entonces el bautismo en agua es una orden dada por el Señor para que todo aquel que recibe al Señor pueda recibir la doctrina de la iglesia, que es la bíblica, para entonces ser bautizado en agua y pertenecer a la iglesia local.
ya tú eres miembro de la iglesia de Cristo universal, pero también ahora eres miembro de la iglesia local sobre la roca. Aleluya. Amén. Amén. Pero hay otro bautismo que muchos lo han denominado bautismo o llenura con el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que habla Joel o Joel, el profeta menor, que en los últimos tiempos. ¿Y cuáles son los últimos tiempos? El último tiempo sucedió en Pentecostés, Hechos 2. ¿Sería ese el último tiempo? No, hermanos. El último tiempo es hoy. Hoy es el último tiempo para ti y para mí si no hemos sido llenados con el Espíritu Santo de Dios. Hoy es en el último tiempo, en el postrer tiempo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué el espíritu? Mira, Dios te selló y Dios te da arra para que tú puedas vivir una vida normal en el Señor. Pero Dios no quiere una vida normal en tu vida. Dios quiere una vida extraordinaria. Una vida en lo sobrenatural. Una vida en la cual tú produzcas milagros, prodigios y señales de Dios. Para eso, Dios quiere llenarte. Dios quiere llenarte. Estás limpio, sellado, con vestido y llenos. Dios te quiere llenar. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene y te llena y quiere llevarte de lo normal a lo extraordinario, entonces Dios quiere esto en tu vida. Una vida rebosando. Una vida que el Espíritu Santo esté controlando tu vida. Yo no sé si tú quieres esta vida en el Señor. No estar lleno. La meta del Espíritu no es que tú estés lleno solamente. La meta del Espíritu es que tú estés. Él esté controlando tu vida. ¿Tú quieres que el Espíritu controle tu vida? ¿Tú quieres que el Espíritu comience a dirigir tu vida? Yo quiero que te pongas en pie.